¿Cuántas noches has perdido el sueño preguntándote si tendrás suficiente para vivir con dignidad cuando finalmente dejes de trabajar? El gran maestro Confucio enseñaba que la verdadera sabiduría no radica en acumular riquezas, sino en comprender qué debemos soltar para alcanzar la paz y la armonía en nuestros años dorados. Hoy descubrirás algo que miles de personas aprenden demasiado tarde. Existen 6 gastos silenciosos que están robando tu futuro en este preciso momento, drenando tu energía vital y alejándote de la serenidad que mereces disfrutar cuando llegue el momento de descansar. Estos no son simples números en una cuenta bancaria, son cadenas invisibles que te mantienen atado a un ciclo de preocupación constante, impidiéndote cultivar el jardín de tranquilidad que Confucio nos invitaba a sembrar durante nuestra vida activa. La filosofía confuciana nos recuerda que quien no planifica su futuro con prudencia está condenado a vivir sus últimos días con arrepentimiento. Y precisamente ese arrepentimiento es el veneno más amargo que puede consumir el espíritu humano. Cada uno de estos 6 gastos representa una lección profunda sobre el desapego, la moderación y el verdadero valor de las cosas, principios que el maestro compartió hace más de 2500 años y que hoy son más relevantes que nunca. No estamos hablando de privarte de alegría o de vivir en austeridad extrema, sino de liberarte de aquello que solo aparenta darte felicidad mientras secretamente consume los recursos que necesitarás para mantener tu dignidad, tu salud y tu independencia. Quédate hasta el final porque el último gasto que revelaré es el que más personas ignoran y, paradójicamente, es el que mayor impacto tiene en determinar si vivirás tus años de jubilación con serenidad o con angustia permanente. Confucio solía decir que el hombre sabio construye su casa sobre la roca de la previsión, mientras que el necio la construye sobre la arena de los impulsos momentáneos. El primer gasto que debes eliminar antes de jubilarte es aquel que más dolor te causará reconocer: los préstamos y deudas innecesarias que has acumulado para mantener una imagen que no eres. Durante décadas has trabajado incansablemente, pero ¿cuánto de ese esfuerzo se ha esfumado pagando intereses por cosas que hoy ni siquiera recuerdas haber comprado? El maestro enseñaba que quien vive endeudado vive encadenado. Y esas cadenas se vuelven más pesadas cuando el cuerpo ya no tiene la fuerza para cargarlas. Imagina llegar a tus 65 años y descubrir que tu pensión mensual debe dividirse entre vivir y pagar las decisiones impulsivas de tu yo de hace 20 años. La sociedad moderna te ha convencido de que mereces todo ahora, que esperar es para los débiles, que financiar es inteligencia financiera. Pero Confucio nos advertía que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por lo que no debes. Cada tarjeta de crédito que sigues utilizando sin control, cada préstamo personal que solicitas para cubrir el agujero del préstamo anterior, cada cuota que pagas con el sudor de tu frente está robándote la posibilidad de un retiro digno. Los intereses compuestos, que funcionan maravillosamente a tu favor cuando ahorras, funcionan despiadadamente en tu contra cuando te endeudas. Y lo más devastador es que muchos llegan a la jubilación sin haber terminado de pagar la casa, el automóvil o incluso las vacaciones que tomaron hace una década. El segundo gasto que devora tu futuro sin que lo notes es el mantenimiento de propiedades y posesiones excesivas que no necesitas. Confucio preguntaba a sus discípulos: ¿de qué le sirve a un hombre tener 3 casas si solo puede habitar una a la vez? Esta pregunta resuena con fuerza particular cuando nos acercamos a la jubilación. Muchas personas acumulan propiedades creyendo que están construyendo patrimonio sin calcular que cada propiedad adicional representa impuestos perpetuos, reparaciones constantes, servicios que no cesan y una atención que drena tanto dinero como energía vital. Ese departamento en la playa que visitas 2 semanas al año, esa casa de campo heredada que mantienes por apego sentimental, ese automóvil adicional guardado en el garaje esperando el día en que lo necesites.
Todos estos bienes que creíste que te darían seguridad se están convirtiendo silenciosamente en vampiros financieros que succionan tus recursos mes tras mes. El filósofo chino nos enseñaba que el sabio simplifica su vida para ampliar su paz, mientras que el necio complica su existencia persiguiendo la ilusión de abundancia. Cuando llegue el momento de jubilarte, cada propiedad extra, cada vehículo adicional, cada posesión material que requiera mantenimiento se convertirá en una carga más pesada que el beneficio que te brinda. La pregunta que debes hacerte hoy no es cuánto puedes acumular, sino cuánto puedes soltar sin perder aquello que verdaderamente importa para vivir con dignidad y tranquilidad tus años dorados. El tercer gasto que está saboteando tu jubilación es uno que la mayoría de las personas defiende con vehemencia porque está disfrazado de virtud: la ayuda financiera constante e ilimitada a familiares adultos que deberían valerse por sí mismos. Confucio valoraba profundamente los lazos familiares y el respeto filial, pero también enseñaba que criar hijos fuertes significa prepararlos para enfrentar el mundo, no protegerlos eternamente de sus consecuencias. Cuando sigues pagando las cuentas de tus hijos adultos, cuando financias los proyectos fallidos de ese familiar que nunca aprende, cuando te conviertes en el banco personal de toda tu familia, no estás demostrando amor, estás cultivando dependencia y sacrificando tu propia estabilidad futura. El maestro decía que quien no enseña a pescar, condena al hambriento a mendigar eternamente. La culpa cultural y el miedo a ser vistos como egoístas mantienen a miles de personas atrapadas en este ciclo destructivo. Te has convencido de que abandonarlo sería cruel, pero ¿qué hay de más cruel que llegar a tus 70 años sin recursos para cuidar de ti mismo porque los regalaste todos manteniendo a personas que podían trabajar? Confucio nos recordaba que la verdadera compasión a veces requiere permitir que otros experimenten las dificultades necesarias para su crecimiento. Tus hijos adultos tienen décadas por delante para construir su estabilidad. Tú no. Ese sobrino que siempre tiene una emergencia financiera diferente tiene tiempo para aprender responsabilidad. Tú no tienes tiempo para recuperar los años de ahorros que estás perdiendo. La generosidad sin límites no es virtud cuando se convierte en autodestrucción. El cuarto gasto que debes eliminar urgentemente es el dinero que desperdicias tratando de impresionar a personas que probablemente ni siquiera piensan en ti. Confucio enseñaba que el hombre superior se preocupa por su carácter, mientras que el hombre inferior se preocupa por su reputación. ¿Cuánto gastas cada mes en mantener una imagen de éxito que no puedes sostener? Las cenas en restaurantes caros para demostrar prosperidad, la ropa de marca que apenas usas pero necesitas tener, las celebraciones fastuosas que dejan tu cuenta bancaria vacía pero tu ego temporalmente inflado, los regalos excesivos en fechas especiales para no parecer tacaño ante los demás. Cada peso gastado en impresionar es un peso robado a tu tranquilidad futura. La ironía cruel es que mientras tú te sacrificas por mantener esta fachada de abundancia, la mayoría de las personas a tu alrededor están demasiado ocupadas preocupándose por sus propias apariencias como para notar o recordar tus gestos. El filósofo nos advertía que buscar la aprobación externa es como perseguir la sombra de las nubes. Mientras más corres tras ella, más se aleja, y cuando finalmente te detienes exhausto, descubres que nunca estuvo realmente ahí. Ese vecino que crees que te juzgará si no renuevas tu automóvil probablemente ni se fije. Esos conocidos que esperas impresionar en las reuniones sociales olvidarán tu presencia minutos después de que te vayas. Y cuando llegues a la jubilación sin ahorros suficientes, ninguna de esas personas a las que tanto trataste de impresionar estará ahí para ayudarte a pagar tus cuentas. Ahora llegamos al quinto gasto. Uno que muchos consideran inofensivo, pero que en realidad es uno de los más devastadores para tu futuro. Los pequeños gastos hormiga que se multiplican diariamente sin que siquiera los registres. Confucio decía que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso, pero también podríamos decir que la ruina financiera comienza con un solo peso mal gastado que se repite día tras día. Ese café gourmet de la mañana, ese almuerzo en la calle porque no quisiste preparar comida, esa suscripción mensual al servicio que apenas usas, ese snack en la gasolinera, esa aplicación que descargaste y olvidaste cancelar.
Cada uno de estos gastos parece insignificante, casi ridículo de mencionar cuando hablas de planear tu jubilación, pero el maestro nos enseñaba que las grandes montañas se erosionan no por los terremotos, sino por la lluvia constante, gota a gota, día tras día. Si gastas apenas 10 pesos diarios en cosas innecesarias, al final del mes son 300 pesos, al final del año son 3.600 pesos y en 20 años antes de tu jubilación son 72.000 pesos que simplemente desaparecieron sin dejarte ningún recuerdo significativo ni beneficio duradero. Y estamos hablando de solo 10 pesos diarios. La realidad es que la mayoría de las personas gastan mucho más en estos pequeños placeres automáticos que se han convertido en hábitos inconscientes. El veneno más letal no es el que te mata de golpe, es el que te debilita lentamente hasta que un día despiertas y tu cuerpo ya no responde. La filosofía confuciana nos invita a practicar la conciencia plena en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo cada transacción financiera que realizamos. Cada peso que sale de tu bolsillo debería pasar por el filtro de 3 preguntas fundamentales. ¿Realmente necesito esto? ¿Este gasto me acerca o me aleja de mi objetivo de una jubilación digna? ¿Existirá este placer momentáneo en mi memoria dentro de un mes? La mayoría de tus gastos hormiga no pasarían ninguna de estas 3 pruebas. Ese chocolate que compraste en el impulso del momento te dio 3 minutos de placer y luego desapareció. Pero el dinero que gastaste en él también desapareció, y a diferencia del chocolate que al menos disfrutaste brevemente, ese dinero podría haber estado trabajando para ti en una inversión durante los próximos años. El sexto y último gasto que debes eliminar antes de jubilarte es quizá el más doloroso de admitir porque ataca directamente tu ego y tus sueños de juventud. Los proyectos personales y emprendimientos fallidos en los que sigues invirtiendo dinero esperando que algún día funcionen. Confucio era un gran defensor de la perseverancia y el aprendizaje continuo, pero también enseñaba que el sabio conoce la diferencia entre la persistencia virtuosa y la terquedad destructiva. Ese negocio que abriste hace 5 años y que cada mes consume más dinero del que genera, esa inversión en ese proyecto de un amigo que prometía revolucionar el mercado, pero solo ha revolucionado tu cuenta de ahorros hacia el vacío, ese curso tras curso que compras convencido de que el próximo será el que finalmente te dé las herramientas para el éxito que nunca llega. La línea entre la esperanza inspiradora y el autoengaño financiero es delgada pero crucial, y cruzarla puede significar la diferencia entre una jubilación digna y una vejez de privaciones. El maestro Confucio contaba la historia del granjero que cada año plantaba semillas en un campo estéril, convencido de que su fe y persistencia eventualmente harían brotar una cosecha abundante, ignorando que el suelo simplemente no tenía los nutrientes necesarios. No es falta de esfuerzo lo que lo condena al fracaso, es falta de sabiduría para reconocer cuándo es tiempo de cambiar de campo. Tus proyectos fallidos te están costando más que dinero, te están costando tiempo, ese recurso no renovable que se vuelve más precioso con cada año que te acercas a la jubilación. Cada mes que inviertes recursos en sostener un emprendimiento que claramente no funciona es un mes menos de capitalización para tus ahorros reales. Los intereses compuestos son magia cuando trabajan a tu favor durante décadas, pero esa magia solo funciona si comienzas a alimentarla ahora. Cuando tienes 40 años y desperdicias 5,000 pesos en un proyecto condenado, no solo pierdes esos 5,000 pesos, pierdes lo que esos 5,000 pesos podrían haberse convertido en 25 años de crecimiento compuesto. La filosofía confuciana nos enseña que reconocer nuestros errores no es signo de debilidad, sino de madurez suprema. Y el error más costoso que puedes cometer es aferrarte a un barco que se hunde simplemente porque invertiste tanto esfuerzo en construirlo que admitir su fracaso hiere tu orgullo. Hay una diferencia fundamental entre invertir en tu crecimiento genuino y financiar tu ego herido. Los cursos, seminarios y capacitaciones son valiosos cuando te llevan hacia adelante, pero se convierten en otro gasto destructivo cuando se transforman en una adicción que te mantiene perpetuamente en modo estudiante, siempre preparándote para un futuro que nunca ejecutas. Confucio decía que el conocimiento sin acción es como un árbol sin frutos, hermoso de contemplar, pero inútil para alimentar a quien lo necesita. Si has tomado 10 cursos sobre el mismo tema en los últimos 3 años y tu situación financiera no ha mejorado, el problema no es que necesites un curso número 11, el problema es que estás usando el aprendizaje como escape de la realidad que temes enfrentar.
El dinero que gastas en estos proyectos y cursos interminables es dinero que debería estar construyendo tu colchón de seguridad para cuando tu cuerpo ya no pueda trabajar al ritmo actual. No estamos hablando de matar tus sueños, estamos hablando de tener la valentía de soltar los sueños que ya murieron, pero que sigues arrastrando como cadáveres financieros. El maestro nos recordaba que el sabio adapta sus estrategias cuando el camino elegido demuestra ser infructuoso, mientras que el necio insiste en caminar hacia el precipicio convencido de que su determinación eventualmente transformará el abismo en un puente. Mira honestamente tus proyectos actuales. Si después de 2 o 3 años de esfuerzo consistente no muestran señales claras de viabilidad financiera, es momento de cerrar ese capítulo y redirigir esos recursos hacia tu verdadera prioridad. Asegurar que tus años dorados sean vividos con dignidad y no con desesperación. Después de examinar estos 6 gastos devastadores, surge una pregunta que el maestro Confucio consideraba fundamental para cualquier transformación verdadera. ¿Tienes la valentía de mirarte en el espejo sin las máscaras del autoengaño? Cada uno de estos gastos que hemos analizado representa no solo una fuga de dinero, sino un patrón de pensamiento que has cultivado durante años, quizá décadas. Son como raíces profundas de un árbol que has regado constantemente con tus decisiones diarias, y arrancar esas raíces requiere más que simple determinación. Requiere una revolución interna en tu forma de relacionarte con el dinero, con tu familia, con tu ego y con tu futuro. La mayoría de las personas que escuchan esta información asentirán con la cabeza, reconocerán la verdad en estas palabras y luego regresarán mañana a repetir exactamente los mismos patrones destructivos porque el cambio real asusta más que la ruina futura. El filósofo chino enseñaba que conocer el camino y caminar el camino son 2 cosas completamente diferentes. Has identificado los 6 gastos. Ahora viene la parte que separa a quienes transforman su destino de quienes solo coleccionan información sin acción. Eliminar estos gastos no es un evento único, es un proceso diario de decisiones conscientes que al principio te parecerán incómodas, restrictivas, incluso dolorosas. Cada vez que sientas el impulso de hacer una compra innecesaria, cada vez que tu hijo adulto te pida dinero nuevamente, cada vez que consideres financiar otro proyecto fallido, sentirás una batalla interna. Tu mente te ofrecerá 1000 justificaciones elaboradas para mantener el status quo, porque el cerebro humano está diseñado para evitar el cambio, incluso cuando ese cambio es necesario para la supervivencia. La diferencia entre quien llega a los 65 años con tranquilidad financiera y quien llega con pánico es simplemente esta. ¿Quién tuvo el coraje de ganar esas pequeñas batallas diarias durante los 20 o 30 años previos? Confucio nos recuerda que un edificio sólido no se construye en un día, pero tampoco se construye solo con intenciones. Se construye ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, sacrificio consciente por sacrificio consciente. La jubilación digna que deseas no aparecerá mágicamente porque lo mereces o porque trabajaste duro toda tu vida. Aparecerá únicamente si tomas las decisiones correctas hoy, mañana y cada día hasta que llegue ese momento. Y esas decisiones correctas muchas veces se sentirán como renuncias, como pérdidas, como estar nadando contra la corriente mientras ves a todos los demás dejándose llevar río abajo hacia el inevitable precipicio. Pero hay una diferencia crucial entre renunciar temporalmente a pequeños placeres y renunciar permanentemente a tu tranquilidad futura. La primera requiere disciplina durante años, la segunda garantiza sufrimiento durante décadas. El maestro contaba que el bambú pasa 5 años desarrollando sus raíces bajo tierra antes de que brote el primer tallo visible, y luego crece 30 metros en solo 6 semanas. Tu trabajo de eliminar estos 6 gastos es como cultivar esas raíces invisibles. Durante los primeros meses, quizá los primeros años, no verás resultados espectaculares. Tu cuenta de ahorros crecerá lentamente, tan lentamente que te preguntarás si realmente vale la pena el esfuerzo. Pero cada peso que no gastas en deudas innecesarias, cada peso que no desperdicias en impresionar a otros, cada peso que ahorras al no financiar a familiares capaces, cada peso que dejas de perder en gastos hormiga, cada peso que no entierras en proyectos fallidos,
Es una semilla plantada en tu jardín financiero del futuro. Y cuando llegue tu jubilación, descubrirás que ese jardín ha florecido en una abundancia que te permitirá vivir tus últimos años, no solo sobreviviendo, sino verdaderamente viviendo con la dignidad, la paz y la libertad que solo pueden disfrutar quienes tuvieron la sabiduría y el coraje de planificar cuando aún tenían tiempo. La sabiduría de Confucio atraviesa milenios porque habla verdades eternas sobre la naturaleza humana, y una de esas verdades fundamentales es que la tranquilidad en la vejez no es un regalo del destino, sino una cosecha de decisiones plantadas décadas antes. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tienes ante ti una bifurcación en el camino. Puedes continuar alimentando los 6 vampiros financieros que hemos desenmascarado hoy, convenciéndote de que mañana comenzarás a cambiar, que el próximo mes será diferente, que todavía tienes tiempo suficiente para arreglar las cosas. O puedes reconocer con valentía brutal que cada día que pasa sin transformar estos patrones destructivos es un día menos en tu cuenta regresiva hacia una jubilación que será de abundancia o de carencia, dependiendo exclusivamente de las elecciones que hagas ahora. El maestro decía que cuando el viento del cambio sopla, algunos construyen muros, mientras otros construyen molinos. Y la pregunta que debes hacerte en este instante no es si el viento está soplando, sino qué estás construyendo tú con él. No existe neutralidad en las decisiones financieras. Cada peso que gastas hoy está votando por el tipo de futuro que vivirás mañana. Los 6 gastos que exploramos juntos no son enemigos externos que llegaron a sabotear tu vida. Son reflejos de tus miedos más profundos, tus inseguridades ocultas, tu necesidad de validación externa y tu resistencia al cambio necesario. Eliminarlos requiere más que técnicas financieras, requiere una transformación interna que Confucio llamaría el cultivo del carácter superior. Cuando cierres este video, enfrentarás la prueba definitiva. ¿Permitirás que estas palabras se disuelvan en la niebla del olvido junto con todos los otros buenos consejos que has escuchado y nunca implementado? ¿O te mirarás al espejo esta misma noche y declararás guerra contra los patrones que han estado robándote el futuro? Si este mensaje tocó algo verdadero dentro de ti, si sentiste esa incomodidad reveladora que viene cuando la verdad golpea demasiado cerca de casa, entonces demuéstralo dejando tu like, comentando abajo cuál de estos 6 gastos necesitas eliminar con más urgencia, compartiendo este video con alguien que amas y que también necesita escuchar esta verdad, y suscribiéndote a este canal porque aquí no vendemos ilusiones fáciles, aquí compartimos la sabiduría que transforma vidas. El cambio comienza hoy o nunca comienza.